Hoy vamos a hacer un tema incómodo en Proyecto Chachalaca. Y es que hacer música en El Salvador es más que crear sonido. Es la búsqueda de una voz auténtica en medio del silencio. Es la perseverancia de quienes día a día deciden contar historias que muchas veces pasan inadvertidas. No se trata de falta de talento o de creatividad, sino de oportunidades que tardan en llegar. Es el anhelo de espacios adecuados, de apoyo genuino, de ecos que validen nuestros esfuerzos. Con frecuencia miramos hacia afuera buscando inspiración, porque aquí artistas como Mauricio Pineda, John Shiva, Carol Hills, Los Clásicos, Déjà Vu Acústico, Safari Volvo, Zoofilia, Vera y los Pepe, Salvador Cross y otros tantos, crean universos propios que merecen ser escuchados. Todos ellos son ejemplos claros de pasión y entrega. ¿Por qué entonces nuestra música local suele pasar desapercibida? Es cierto que en otros lugares del mundo, el artista puede contar con infraestructura y plataformas amplias, donde grabar y difundir su música parece más sencillo. Aquí, en cambio, hacemos música con lo que tenemos, con instrumentos sencillos, en estudios improvisados, pero con honestidad y el compromiso de quien ama lo que hace. Aquí el éxito no es la fama inmediata, es seguir creando a pesar de las dificultades, es mantener viva la llama de nuestra identidad musical. Hoy no hablamos de apoyo por obligación, sino de valoración auténtica, de respeto a nuestra música, a nuestra historia y al esfuerzo de cada una de las personas detrás de cada producción. En este episodio abordaremos la realidad y los desafíos que enfrentan los músicos salvadoreños. Con John Shiva reflexionaremos sobre la falta de oportunidades, infraestructura adecuada y reconocimiento del talento local. Porque la música salvadoreña no necesita caridad, necesita reconocimiento, porque es la expresión viva de nuestra cultura, de nuestra calle, de nuestras vivencias, de lo que vivimos al crecer. Porque al final, lo que realmente importa es que nuestra música no solo se escuche, sino que se sienta como propia, como parte de nosotros mismos, y así reconocer al músico salvadoreño. Mira que cometí el error de no hacerte la pregunta disruptiva al principio. John Shiva, si pudieras ser presidente por un día, ¿qué hicieras? Aunque ahora entiendo por qué es disruptiva, porque para empezar no sería presidente. Así es. Tal vez aboliría la propiedad privada, pondría a trabajar a todos los burgueses y repartiera la riqueza a todos los que lo necesitan. Durísimo. Bueno, John Shiva, ¿qué te pareció estar aquí? ¿Te pareció estar en Proyecto Chachalaca? No, la verdad es que bastante interesante. Creo que es un proyecto que abona mucho a la cultura, en verdad, del país. Incluso para que otras personas que a lo mejor puedan escucharlo, ¿verdad?, internacionalmente puedan tener una idea de lo que es la cultura del país. Entonces, para mí ha sido un privilegio también, ¿verdad?, estar en este espacio porque también han habido otros personajes que también admiro mucho y de los cuales yo creo que también tienen mucho que decir. Entonces, sí, ha sido una experiencia bastante bonita. Ok, bueno, en este episodio, acompañado por Salomón, vamos a explorar un poco de la visión artística, un poco de la obra de John Shiva. La verdad es que ha sido muy interesante, esperamos que lo disfruten. ¿Comenzamos? Démosle. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, este es el episodio 131, Versus contra el silencio, John Shiva. Nos acompaña Salomón. Salomón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. La verdad es que aprecio mucho, digamos, este tipo de espacios en los cuales se puede dar una perspectiva según la persona que viene a dar un aporte, ¿verdad?, en cuanto a su área, a lo que se dedica, a lo que hace. Así que sí, muy bien. ¿Vos cómo estás? Tranquilo, mira, día vergueado, pero ahí vamos. Vamos terminando marzo. ¿Cuál es tu temporada favorita del año, Salomón? Juela, probablemente de diciembre a enero, ¿verdad? Porque De diciembre a enero. sí, no solo por el vacile y las fiestas Ajá, y sí. el desmadre, sino que también porque me gustan mucho las cumbias y por lo general en diciembre es cuando más se escuchan las Claro, cumbias. por Entonces, supuesto, está en nuestro ADN. sí, y además, no solo eso, también el clima, ¿sabes? Bueno, Pero yo entiendo diciembre, pero enero. O sea, solo a un masoquista le gusta enero porque inician clases. ¿Qué pasa ahí, hermano? fíjate que tal vez porque es la temporada de mi cumpleaños, ¿sabes? O sea, Tiene ajá. mucho sentido, tiene mucho sentido. También o sea, es como que se conectan los vaciles de diciembre, ¿sabes? Mira, séme sincero, ¿qué tal es cumplir años en enero? Hay muchos memes al respecto que comen recalentado para los primeros días. ¿Qué pasa ahí? Polla, no, la verdad es que cuando estaba chiquito siempre fue como que, vaya, mira, te voy a dar el regalo de Navidad y de cumpleaños, ¿verdad? Porque es la época de la temporada flaca, ¿verdad? De las vacas,
vacas Claro, flacas en sí. la banda. Entonces, en ese sentido sí, pero ahora es como que, bueno, o sea, al final es como que, da igual. Es el mismo tiempo, es como solo son nombres. Es pasarla bien en la cosa. Cabal. Está bueno. Bueno, mira, vamos a comenzar aquí con una pregunta de rigor para poder conocer a nuestro invitado. Ok. ¿Quién es Salomón? ¿Quién es Salomón? Bueno, quizás Salomón es mi faceta más interna. Se podría decir que Salomón es mi faceta más poética también, si llevamos la poesía al plano más allá de las palabras, ¿verdad? Es como mi esencia, es como esto que no ve cualquiera y que si lo conoces es porque yo te he dado la apertura a que lo conozcas. Es eso que experimenta, sí, es como la materia, es como el pedazo de carne que soy yo como ser humano que experimenta estas emociones, estos pensamientos, todo lo que significa ser humano. Para mí eso es Salomón. Ok. Y ahora vamos con el alter ego. Mira, yo sé que tal vez lo que te voy a decir va a sonar fatal, ¿verdad? Pero es que como tú eres artista, yo entiendo que uno es el artista y el otro es, digamos que, bueno, más bien uno es la persona y el artista es como un alter ego, como Hannah Montana. Ahora decime, ¿quién es John Shiva? John Shiva. Bueno, quizás como para plantearlo de cierta manera, lo podríamos plantear como por capas, ¿verdad? Salomón es como mi faceta más interna y John Shiva es como mi faceta pública, mi faceta más exterior. Se podría decir que John Shiva, para empezar, es un proyecto estructurado a partir de una de las deidades principales de lo que nosotros como occidentales conocemos como el hinduismo, que es el dios Shiva, ¿verdad? Que el dios Shiva es considerado también como parte de una triada sagrada para el hinduismo que está compuesta también por Brahma y por Vishnu. Entonces, Brahma representa la creación del universo, Vishnu representa la conservación del universo y Shiva representa la destrucción del universo. Aunque cuando vos te pones a investigar un poco sobre Shiva, te das cuenta que en realidad Shiva representa todo eso, es como que encierra todo eso. Entonces, si digamos diferenciáramos tanto Young Shiva como Salomón, creo que podríamos decir que Young Shiva es como el instrumento o la herramienta de Salomón para poder expresar de cierta manera o de una manera pública, ¿verdad? Y que llegue a otras personas más allá de la poesía que hace Salomón, ¿verdad? En cuanto a estas experiencias que experimenta Salomón, porque como te digo, Salomón es eso de los poemas, ¿verdad? Y John Shiva ya va más a la música, por ejemplo. Ok, interesante. Y a ver, ¿podrías compartir con nosotros un momento trascendental en tu vida? Un punto en el que vos digas un antes y un después en tu vida. Bueno, fíjate que yo creo que en mi vida, bueno, yo le llamo los giros copernicanos de mi vida, ¿verdad? Y para mí han habido tres. El último fue la muerte de mi abuela, ¿verdad? Que ella murió en 2021. Cuando ella muere, creo que hay realmente un antes y un después. Creo que ha sido el dolor más fuerte que yo he podido experimentar en mi vida, al menos emocionalmente, mentalmente, psicológicamente. Entonces, a pesar de que yo ya tenía como cierta conciencia de lo que era la muerte, yo experimenté como una cercanía a la muerte en ese momento, porque yo dije, juela, de verdad, en cualquier momento te puedes ir, porque así fue la muerte de mi abuela. Fue una muerte bastante inesperada que realmente nos tomó por sorpresa a toda la familia, ¿verdad? Entonces yo creo que ese ha sido el último evento que realmente me marcó, porque muchas cosas que, por ejemplo, antes me molestaban, me incomodaban, me hacían sentir mal, me paró eso, ¿verdad? Y es como que ahora hay una nueva perspectiva que trata de aprovechar, ¿verdad? Ciertas cosas que por lo general nosotros no contemplamos en el día a día o en la cotidianidad porque las damos por sentado, a partir de dar por sentado la existencia de un ser querido. Claro, definitivamente. Y es que, ¿sabes? Discutimos mucho eso en el podcast. Y es que el día a día nos ata, de alguna u otra manera nos ata, pero la idea, el concepto, la comprensión de la muerte, ya sea propia o de los seres queridos, da como una perspectiva diferente. Me estoy aferrando a cosas que no tienen sentido, no tienen valor, estar peleado, enojado con alguien, con un familiar, algo por el estilo. Entonces sí, comprendo totalmente. Son tres momentos, me dijiste, ¿verdad? Sí, cabal, tres giros copernicanos. ¿Ok? Ajá. De ahí el primero quizás era, bueno, para el primero realmente yo no tuve conciencia. Para mí mi primer giro copernicano fue el abandono de mi padre cuando yo tenía como 1 año y medio, ¿verdad? Yo creo que eso fue como que una forma de que yo creciera o me desarrollara de otra forma, porque cuando no tenés una figura parental, ¿verdad? Y en mi caso fue como una ausencia también materna, no materialmente, pero emocionalmente, psicológicamente hablando. Ese fue como que el primer giro, ¿verdad? Pero de ahí el segundo, que ya ocurre cuando yo tengo unos 13 años, es cuando yo paso de ser un
creyente, cristiano, católico de la iglesia, los 1000 apellidos que tiene la iglesia católica, ¿verdad? Es, el hecho de volverme ateo. Ese es como mi segundo giro. Ok, ok, mira qué personaje más interesante. Y a ver, háblame un poco, ¿cómo fue que te acercaste al tema de la música, el hip hop, la poesía? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a eso? A la poesía y la música. Podría decir que en cuanto a la poesía fue lo primero, ¿verdad? En cuanto a los poemas, esta escritura lírica que te hace o que te lleva a expresar ciertas cosas, la tuve más que todo cuando yo tenía unos 8 años. Me acuerdo que para un ejercicio de lenguaje a nosotros nos dejaron hacer un poema. Entonces yo escribí mi primer poema a esa edad sobre el Pital, fue de hecho. Fue sobre el Pital y al final fue como que me escogieron para ir a una eliminatoria, ir a un certamen de poesía y toda la onda. Al final no me escogieron porque en ese momento yo era un tipo súper introvertido. Entonces, a pesar de que yo de cierta manera empezaba como a experimentar con las palabras, no la podía externalizar así con mi propia voz. De hecho, fue mucho después que yo, digamos, ya empecé a... ¿Cómo que te extrovertiste? Sí, realmente sí. Quizá me extrovertí más o menos al mismo tiempo que me volví ateo, pero aún así no había yo leído, por ejemplo, mi poesía a otras personas en voz alta. Y eso pasó hasta cuando yo ya tenía quizá unos 20, no, ya 22 años. Fue que yo leí uno de mis poemas en voz alta. ¿Qué sentiste cuando alguien leyó tu poema por primera vez en alta? Quizás... Vela, fue algo bien fuerte porque yo empecé a ir a un centro cultural que existía en ese momento que se llamaba Astralabe, que quedaba por el Roble, Parque El Roble. Entonces, una exnovia con la que andaba en ese momento me enseñó ese espacio y me di cuenta de que había un montón de poetas que llegaban a expresar sus cosas, cosas muy íntimas, realmente se mostraban muy vulnerables. Entonces eso me estimuló mucho, empecé a ir más seguido a ese espacio, empecé a tener como que un impulso creativo también de mi parte, porque yo nunca había sido como una persona que tuviera tanta constancia a la hora de escribir, pero a partir de mi experiencia en ese espacio fue que yo empecé a retomar la escritura un poquito más. Entonces cuando yo vengo y me decido leer en este espacio, juela, es algo bien fuerte porque es como que juela, toda esta gente me está viendo, esta gente está escuchando las cosas que yo he escrito tal vez a las 2 de la mañana, ¿sabes? En mi más profunda intimidad y se los estoy compartiendo a ellos, ¿verdad? Entonces fue como que, wow, ¿sabes qué van a pensar? Pero al final es como que desapareces por un momento y solo estás leyendo, ¿sabes? Ok, qué interesante. Y actualmente, hoy por hoy, ¿cuál es tu relación con el tema de la música, con la poesía? ¿Cómo estás vinculado? Yo me imagino que estás vinculado a través de Young Shiva, pero ¿qué me decís? Sí, la verdad es que, bueno, mis acercamientos con la música sí, bueno, al menos para yo hacerla sí ha sido algo bastante nuevo. Creo que fue a partir de un pensamiento que yo tuve, una idea realmente bastante espontánea, que yo dije, voy a hacer una canción, dije, porque siempre me ha gustado el rap, por ejemplo, me ha gustado mucho la poesía, he consumido mucho de ambas cosas y la música en general. Entonces yo llegué a un punto en el que dije, quiero hacer una canción antes de morirme, solo por el hecho de querer hacer esta canción. Solo ¿sabes? por puro vacío. Solo por el puro vacío. Yo ni siquiera tenía contemplado el publicarlas o enseñarlas a alguien, ¿verdad? Simplemente yo dije, bueno, voy a hacer esta canción. Pero fue hasta que yo escuché una canción que sacó Kendrick Lamar, creo que también fue en 2022, 2021, que se llamaba The Hard Part 5. Ajá, The Hard Part 5. Ok. Ajá, que fue una canción que simplemente la primera vez que la escuché, sin siquiera ponerle atención a la letra del todo, me hizo chillar. Y hay un verso que me encanta mucho que dice, I do this for my culture, ¿verdad? Entonces yo por mi dije, cultura. ajá, cabal, Ok. yo lo hago por mi cultura. Entonces yo dije, juela, o sea, me está gustando cómo está quedando esta canción. Yo creo que también puedo dar un aporte a mi cultura, ¿verdad? Entonces fue que no solo decidí hacer esta canción, sino también decidí publicarla y compartirla a las demás personas. Duro, viejo, duro. ¿Cómo se llamaba esa primera canción? Se llamaba Nataraya Season, se llamaba así. Nataraya Seasons. Nataraya Season, Nataraya Season, ¿verdad? Así, Ok. así. ¿Qué significa? Temporada, entiendo que es la última palabra, pero Nataraya. Fíjate que Natarash es como que una combinación entre nata, que significa acto, drama, baile, y
Rash, que significa rey o señor. Entonces, etimológicamente hablando, se podría decir que Nataraja es como El rey del drama, rey del... el señor de la danza, por ejemplo, el rey del acto, y esto. Entonces, la combinación de ambas palabras, vea, es para decir, vaya, este símbolo que es tan fuerte, ¿verdad? Porque realmente es una escultura, es una de las obras maestras de la India, porque conlleva demasiados elementos. Voy a agarrar esto, que en resumen significa el ciclo natural de las cosas, este ciclo de nacer, desarrollarse y morir, ¿verdad? Entonces yo quería agarrar eso para mi primera canción porque yo digo, vaya, todo lo que ha existido antes de Young Shiva, olvídenlo, ¿verdad? Todo esto se va a destruir porque va a empezar una nueva era, va a empezar algo nuevo que es Shiva, ¿verdad? Y es por eso que representa, ¿verdad? Porque la verdad es una simbología bien compleja y de hecho incluso Aldous Huxley tiene una entrevista en la cual habla de este símbolo y que lo equipara incluso como uno de los símbolos más importantes que han existido en la historia, que solo tal vez es comparado con la cruz del cristianismo, por ejemplo, porque ves ahí, por ejemplo, en Nataraj que está Shiva danzando en el medio de un círculo de fuego que representa eso que destruye todo el cosmos. En uno de sus brazos tiene un tambor que representa la creación y a la vez la destrucción del universo. En el otro tiene un fuego que también significa purificación después de la destrucción. Tiene otro que tiene un gesto de calma, ¿verdad? Así, mira, todo va a estar bien. Puede que todo va a valer verga ahorita, pero es por algo mejor, ¿verdad? Pero todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y después tiene un gesto como apuntando hacia abajo, a la vez que apunta también a su pierna izquierda que está levantada que es un gesto de poder, ¿verdad? Y la pierna levantada, ¿por qué la apunta? Pues porque tiene el poder de liberarte. La pierna levantada significa eso. Y después la pierna derecha, que todavía sigue en el suelo, significa, y que de hecho está aplastando a una especie de demonio, significa la supresión de la ignorancia espiritual. Porque al final también Nataraj significa como esa liberación del ciclo de las cosas, ¿verdad? Porque está el samsara, ¿verdad? Que cuando vos nacés, creces y te morís, si vos no te desarrollas espiritualmente, volvés al samsara, hasta a un ciclo interminable de vidas que vos has tenido y que volvés a reencarnar hasta que podás encontrar ese deslumbramiento, quizás esa luz, La iluminación sería. la iluminación, cabal, que se le conoce a veces como el nirvana. Entonces todo esto es lo que encierra Nataraj, ¿verdad? Y por eso es que lo retomo para esta canción. Ok. ¿Sabes? Empiezo a ver que tienes mucha vinculación con esta corriente hinduista. ¿Por qué? ¿Cómo nace esto? Quizá nace de mi curiosidad, fíjate, porque, bueno, para mi primera parte de la vida, quizás, como te digo, hasta los 13 años que me volví ateo, yo era cristiano, yo practiqué rituales cristianos. Solo hice hasta la primera comunión, pero después de eso, después que me volví ateo, me volví una persona bastante curiosa e investigativa. Entonces me empecé a interesar por religiones no solo de Occidente, sino también religiones como el budismo, como el hinduismo. Entonces, investigando sobre estas religiones fue que me topé, ¿verdad? Con Shiva, ¿verdad? Con Nataraj. Y encuentro una perspectiva bastante interesante en cuanto a las religiones orientales, ¿verdad? Que siento yo que no solo son menos determinadas en el sentido de las categorías y de esta seguridad que tienen los occidentales de decir ciertas cosas o plantear ciertos términos que son más específicos, ¿verdad? Sino que, así como el Tao, por ejemplo, son cosas más que van más allá, ¿verdad? Entonces siento que ese juego, digamos, ese juego conceptual, ese juego espiritual, ese juego, no quiero decir cultural, pero de una cultura alterna, ¿verdad? A la que yo estoy acostumbrado, me interesó mucho. Entonces a partir de ahí es que yo me topé con esas religiones. Perfecto. Mira, qué interesante la construcción de este personaje. Cómo va poco a poco descubriendo estas nuevas facetas a partir de los 12 años. ¿No? Y a ver, ¿por qué Young Shiva? Me refiero, ¿por qué sos artista? ¿Por qué te propones? ¿Por qué pones un poco de tu esfuerzo para poder hacer esto? ¿Por qué Young Shiva? Juela, qué complejo. Creo yo que Young Shiva nace de una necesidad, ¿verdad? Bueno, de varias necesidades, creo decir. Porque para empezar está la necesidad humana de expresarse en cualquier sentido, ¿verdad? Porque si vos no te expresás, al final hay algo que a vos te jode internamente, ¿verdad? Porque es un cúmulo de cosas que vos no externalizás, entonces te consume. Esa es la primera necesidad y creo que es la necesidad inmediata en la relación entre Salomón y Young Shiva. Pero después hay otras necesidades y entre ellas yo identifico
identifico, por ejemplo, el hecho de que yo cuando empecé a conocer la escena musical nacional, yo empecé conociendo estos proyectos de la bichada, ¿verdad? De gente de mi edad, ¿verdad? De entre los, 18 y 23 años, ¿verdad? 24 años. Yo empecé conociendo estos proyectos y si bien es cierto, habían proyectos que me interesaban, por ejemplo, el de JBR, que, bueno, es un personaje súper virgo y creo que retrata muy bien la idiosincrasia salvadoreña y lo considero un buen escritor en cuanto a la poesía. Yo creo que habían otros personajes que tal vez no me llegaban demasiado, ¿verdad? Más que todo en cuanto a la escena hip hop, que a mí es la que más me interesaba y en la que más yo quería decantarme. ¿Y por qué no, digamos, no como que me convencía del todo? Porque yo sentí de que estaba muy conformista. Creo que es una escena muy acomodada en cuanto a la forma de hacer música. Creo que se debe al hecho de que las personas se mantienen en esto, de la calle, ¿verdad? De decir, ah, pues yo soy el machito, ¿verdad? Que se pisa a estas tipas, ¿verdad? Yo soy el machito que encuentra esta violencia, ¿verdad? En su pasaje, yo soy este machito que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo va en cuanto a la calle, ¿verdad? Y yo estoy completamente de acuerdo con que vos, digamos, retrates en tu arte las experiencias que vos has tenido, ¿verdad? Y es cierto. Pero hay un punto que a mí no me llegaba a convencer porque se quedaban ahí. No iban más allá en cuanto al proceso creativo, por ejemplo, ya sea de escritura. Yo sentía de que había muy pocos lyricistas. Yo sentía de que había muy pocas personas expresándose en cuanto a la realidad política de El Salvador. Entonces, a partir de todas estas necesidades, ¿verdad? De estas carencias que yo al menos consideraba como carencias, es que nace John Shiva. Es que no hay realmente un lyricista serio que venga y diga, pues yo me voy a poner a leer un montón de cosas para no solo aprender, sino también para ganar vocabulario, ¿verdad? Juela, yo me voy a poner a escribir, vea, quebrándome esta rima y realmente tomarme en serio lo que yo estoy escribiendo, ¿verdad? Yo no veía eso. Y es que si vos sos un rapero, a diferencia de un músico que su herramienta es otra cosa, vea, un instrumento que es una guitarra, ya sea un piano, ya sea un saxofón, una trompeta, lo que te queda a vos de rapero son las palabras. Entonces, si vos no le pones esfuerzo, no le pones empeño a la construcción de tus palabras, de tus oraciones, ¿cómo puedes realmente pensar de que te van a tomar en serio? Al menos yo no te voy a tomar en serio, ¿verdad? Porque no te estás tomando lo que yo sí me tomo en serio de la misma manera. Entonces, Ok, entonces la principal crítica que ves en este punto, o sea, dentro de lo que tú identificaste por lo que querías participar de eso, o de los principales problemas que encontraste en el mundo del hip hop, es que todo lo vuelven anecdótico y no pasan de lo anecdótico, no trascienden, por ejemplo, a través de la lírica, a través de lo aprendido, a través de libros, textos, visiones, no hay nada más que eso, como decir solo de lo que se vive en el pasaje, por así decirlo. exacto, porque, por ejemplo, yo podría decir, pues soy de la calle, o pues, etcétera, ¿verdad? Lo que vos hayas vivido, ¿verdad? O sea, está bien que lo comuniques, está bien que lo expreses, pero, o sea, dame algo más, ¿verdad? O sea, dame algo interesante. Creo que muchas cosas de las que se han dicho, si bien es cierto, se han dicho en toda la historia de la humanidad, pero tal vez podrías tener un poquito más de creatividad, ¿verdad? A la hora de expresar tus cosas y tus ideas. No tiene que ver tanto con el fondo, porque el fondo puede ser el mismo. Yo puedo decir muchas cosas que muchas personas han dicho, pero el hecho de que vos te forces en decirlo de otra manera, creo que ahí va el punto. Ok, bueno, mira, tengo otra pregunta para vos. ¿Cómo definirías tu estilo musical? ¿Cómo definiría mi estilo musical, Joela? Creo No que... es necesario que digas así, bueno, yo soy rapero de tal escuela, no, o sea, me refiero, por ejemplo, si te consideras un Rambo por ejemplo, un Rambo de las palabras, no sé, un Sandokan, por ejemplo, de la lírica, ¿cómo te definirías? Joela, quizá es un punto interesante, fíjate, porque yo algo que me ha planteado y que me planteé en su inicio incluso, en cuanto a mi estilo, cuál iba a ser mi estilo, ¿verdad? Porque siento que cuando vos tendés a ser un poco ecléctico y no encontrás como un target, ¿verdad? Porque la mayoría de personas cuando vos... ¿Sabes? No querés encasillarte en un solo target. Exacto, porque la mayoría de personas dice, pues es que yo voy a tener un target porque así puedo tener un público seguro, ¿sabes? Que le va a gustar la forma en la que yo me expreso. Sí, sí. Pero yo dije, no, es que a mí me gustan demasiadas cosas. O sea, yo, por ejemplo, yo no escucho solo rap, yo escucho jazz, yo escucho cumbia, yo escucho salsa, yo escucho merengue, yo escucho rock, yo escucho metal. O sea, tengo un bagaje realmente de música muy amplio y a pesar
pesar de que no soy músico, creo tener una buena herramienta de apreciación musical. Porque solo ponerte, o sea, la cantidad de minutos que yo escucho en Spotify que me salen en el rap no baja de los 75.000 minutos. Yo he llegado a escuchar en un año hasta 120.000 minutos y tengo más de 6.000 canciones guardadas en Ya Spotify. vamos a ver ahí quién tiene más minutos acumulados, me llama. Pero sí, entonces yo dije, ¿cómo es posible de que yo tenga todos estos recursos y me vaya a decantar por una sola rama, un solo estilo? No. Entonces, si te pones a revisar, digamos, mi repertorio, que tampoco es demasiado amplio, al menos del que he publicado, yo no solo tengo rap, el boom bap, ¿verdad? Sino que también tengo trap, una canción de trap que después se pasa a un breakdown de metal así súper pelado y después termina con una sinfonía a lo Bach. Tengo una cumbia, tengo un track que ni siquiera es una canción, es un violín con un poema declamado encima. Entonces es como, yo digo, fuck los moldes, fuck las estructuras, fuck las expectativas que la gente pueda tener de un rapero. Yo voy a hacer algo más. Hey, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, y vamos a ver, ¿qué significa entonces el hip hop dentro de toda esta amalgama? ¿Qué significa el hip hop? ¿Para mí o en qué sentido? Sí, para ti. O sea, pero dentro de toda esta amalgama que estás uniendo con tus intereses personales, tus ritmos y todo esto, el hip hop es un elemento constante, entiendo yo. ¿Qué significa para esto? Fíjate que si tomamos tal vez el hip hop, bueno, hay que plantear algo. El hip hop, ¿verdad? A diferencia de lo que se piensa comúnmente, no es un género, ¿verdad? No es como que vos digas el género del hip hop, los raperos, ¿verdad? Sino que el género es una cultura. El género es una cultura y elementalmente, digamos, es de 4 ramas, ¿verdad? Está la rama del rap, que es una. Está la rama del breakdance, que es la que llevan a cabo los b-boys, los b-girls, ¿verdad? Está la rama del disc jockey, que es el DJ, que es el que pone los tracks, ¿verdad? Las pistas. Y está el graffiti, ¿verdad? El grafitero. Entonces, si vos... El arte urbano, ponerle. El arte urbano, que tampoco estoy como muy convencido con ese término, porque siento que es algo como es algo bien... más amplio, quizá. Sí, es muy ambiguo, quizá, porque en el arte urbano también podrías meter el reggaetón, por ejemplo, podrías meter el trap, ¿verdad? Y siento que... Tienen su influencia en el hip hop. Que están relacionados al fin y al cabo, ¿verdad? Pero siento que las raíces son distintas, ¿verdad? Por ejemplo, el reggaetón nace en Puerto Rico, ¿verdad? En República Dominicana, y después está el rap que nace en el Bronx, ¿verdad? En New York. Entonces, si me planteas, digamos, o me pones a plantear una relación entre qué significa mi proyecto con lo que significa el hip hop, las raíces del hip hop vienen de las marginalidades, ¿verdad? De ese poco apoyo que tienen las personas o los artistas para expresarse o tener los medios para expresarse a partir de esta pobreza, ¿verdad? Que tienen. Entonces nace un movimiento que de cierta manera representa una rebeldía, porque el hip hop también nace como una alternativa de espacios para los jóvenes que experimentan una violencia sistémica. Entonces, en este caso sería la comunidad negra. Entonces, estos jóvenes vienen y dicen, puta, nosotros vivimos en esta realidad que nos oprime, nos reprime, ¿verdad? No solo por el racismo de los blancos, ¿verdad? Como civiles, sino también por la brutalidad policial, por ejemplo. Entonces, por eso es que muchos raperos se decantan por estas denuncias, ¿verdad? La denuncia a la pobreza, la denuncia a la marginalidad, la denuncia a la violencia, la denuncia también a este sentido del racismo, ¿verdad? Entonces se rebelan, ¿verdad? Porque estas personas, cabal, no se les dan los medios porque no quieren que estas personas se expresen. Entonces, tomando esto en cuenta, yo vengo, cabal, de un concepto de rebeldía, ¿verdad? De no callarme, de decir más allá de lo que a mí se me permite decir según las normas impuestas. Entonces esa es la relación que yo trato de hacer, porque al final eso es lo que significa el hip hop para mí, esta rebeldía. Contestatario. Contestatario. Ok, vamos a ver. Y háblame un poco de las temáticas que abordás en tu música. ¿En torno a qué dirías que giran? ¿O son diversas como los géneros que abordás? Fíjate que siento que por el momento de lo que vos puedes encontrar de material mío sí es como un poco limitado en cuanto a las temáticas. Tal vez es un poco complejo en cuanto a los temas que meto dentro de estas temáticas porque yo hago muchas referencias, digamos, que puede que no tengan directa relación con lo que estoy hablando, pero que me sirven para construir ciertas imágenes, conceptos o metáforas o alegorías, ¿verdad? Entonces quizás podría decir de que
planteo no solo temáticas filosóficas en el sentido de lo que te comentaba, por ejemplo, de Nataraj, de la muerte, de este ciclo interminable de las cosas, sino que también incluyo otras temáticas como lo es el vacil, por ejemplo, en la cumbia de Londres, el vacil alrededor de lo que sos vos como explotado, por ejemplo, ¿verdad? El hecho de vos distraerte de esa realidad tan mierda en la que vivimos, Duro. o el hecho de, por ejemplo, hacer una crítica, ¿verdad? Ya que se podría considerar incluso panfletaria, ¿verdad? Directa, dando hasta nombre y apellido de ciertas personas. Claro, claro. Y así, político, ¿verdad? Claro, por Ajá. supuesto. Mira, qué interesante. ¿Y cómo sentís que tu música aborda los problemas sociales? ¿Cómo lo dirías? Sí, como Como- un machetazo, tal vez como un corte de doctor, de cirujano. ¿Cómo lo dirías tú? Fíjate que es bien curioso, fíjate, porque tengo una canción que se llama La Pedrada, que justo eso digo, ¿verdad? Que, Una pedrada. ajá, no, de hecho, el machete que corta su cinismo, o sea, así, pla, ¿verdad? Que también puede ser una piedra, pero es que depende, ¿verdad? Porque el machete tal vez lo ocupo para estos cínicos que están en el poder, pero de ahí hay otra faceta que es la pedrada, que se la tiro a los artistas que son tibios y que no buscan cómo expresarse sobre la realidad actual. Entonces yo creo que es como una combinación, ¿verdad? Pero fíjate que es bien interesante porque la última canción que saqué, que se llama En Pupilas, trata de encontrar una faceta distinta, ¿sabes? Porque esa canción es prácticamente romántica, ¿verdad? Es sobre una persona que me gustó, ¿verdad? Del Entonces, diablo. ajá, entonces alejándome de estas temáticas que son serias y que las expreso de manera contundente, de manera Claro, agresiva, claro, trato de claro. hacer un giro, ¿verdad? Conceptual en Sí, ese es que mira, de sentido. vez en cuando uno tiene que darse un relax. O sea, uno tiene la habilidad y el arte tira en todas las direcciones, ¿no? Sí, la verdad es que, juela, hay una infinidad, una amalgama de cosas que vos podés hacer que es increíble. Y bueno, ¿sabes cómo crees que la música, tu arte, por ejemplo, visibiliza realidades o situaciones de fondo en nuestro país? ¿Cómo las visibiliza? Fíjate que creo que no es que las visibilice como tal, ¿sabes? Porque creo que la mayoría de personas o muchas personas creo que vemos las cosas que están pasando, vemos la represión, ¿verdad? Vemos la censura, vemos los desalojos, vemos tantas problemáticas que están ocurriendo actualmente que realmente no es como que yo las visibilice como tal, porque creo que todos las vemos, pero creo que se trata de pronunciar, ¿sabes? Lo que es visible, ¿verdad? Porque creo que es como algo que es como, lo ves y es, ahí está, ¿verdad? Eso está pasando, pero es como que me doy la vuelta porque a lo mejor me voy a meter en un pedo y mejor sigo recto, ¿verdad? Entonces, tal vez yo trato de pronunciar aquello que no se dice ya sea por miedo, ya sea por conveniencia, ya sea por X o Y razón, que la mayoría de veces son completamente válidas también. Eso es lo que trato de yo pronunciar, ¿verdad? Decir, como te digo, a veces hasta con nombre y apellido, ¿verdad? Lo que está pasando. Ok. Bueno, hablemos un poco de tus influencias. Esta pregunta se ha malentendido muchas veces, ¿sabes? ¿Qué consumís para...? Y me refiero Ve que te digo. O sea, ¿qué consumís sobre música, literatura, arte? Bueno, también estupefacientes, cerveza, lo que sea. Como para inspirarte. ¿Qué consumís? Juela, qué interesante pregunta, la verdad. Pero creo que, bueno, si hablamos de música, podría decirse de que los géneros, al menos que yo escucho actualmente, en su mayoría son el rap y el jazz, ¿verdad? Duro. Ajá, el rap y el jazz quizás es los que más escucho. El rap, ¿verdad? Yo realmente tengo mis influencias desde que yo tenía, bueno, antes de incluso yo tener conciencia, ¿verdad? De que yo era un ser humano. No tengo memoria de eso, ¿verdad? Pero fíjate que yo tuve un padrastro, ¿verdad? Que tenía un hermano que se fue de mojado a los Estados Unidos Como la mayoría de nosotros. como un vergo de gente, Sí. cabal, de Centroamérica, Latinoamérica, que necesitan migrar. Entonces se va de mojado a Estados Unidos y él le manda un disco a mi padrastro, ¿verdad? Que era un disco recopilatorio de canciones de unos raperos. Un dúo que se llama Aquid y otro rapero que se llama JP. Entonces estos raperos son también chicanos, ¿verdad? Son personas inmigrantes de México que se van a Estados Unidos a establecerse a Los Ángeles, ¿verdad? Entonces le mandan ese disco a mi padrastro y, juela, yo quizá que a los 7, 8 años, ¿verdad? Yo me aprendí esas canciones, ¿sabes? Y no era como que un rap consciente que vos digas así crítico de la realidad social, pero reflejaba otro tipo de realidades, era como más como de vacil, así como gangster rap, pero en el sentido de una mezcla entre culturas, de la cultura regional mexicana
y de la cultura de Los Ángeles, del rap. Ok, se Entonces es sentía una... esa influencia de Chalino por ahí. Sí, entonces es una mezcla bien interesante y me gustó mucho porque incluso es como que ocupan instrumentos orgánicos, ¿verdad? No es como que solo samples. Entonces estas fueron como que mis primeras influencias, mis primeras referencias en cuanto al rap. Ya después yo encuentro otras referencias, ¿verdad? Que por ejemplo es Porta, ¿verdad? Que ahora casi Ah, no... Porta, sí, sí, sí. Ajá, ahora casi Que no me... fue duro en su tiempo en España. Sí, fíjate, la verdad es que siento que es un personaje bastante importante en cuanto a la historia del rap y me gustó mucho en su momento, más que todo cuando ella era un adolescente así como que puya, represivo. eh, Enculado. ajá, e incluso escuchando canciones de despecho cuando yo ni siquiera había Lo estado había despechado. Así, experimentado. Ahora ah, sí, ahora se puede. puta, yo decía así como, puta, qué fuerte, así Duro, sí. me rompió la novia que tenía hace como 2 semanas, wea, un mes, y así como, puta, y me deprimía, pero era como que mis primeras influencias en cuanto yo estaba bicho, wea. Pero ya más adelante ya empecé a explorar un poquito más, ya por ejemplo empecé a conocer a Canserbero, por Cállate. ejemplo, Sí. y a KCO. Actualmente mis más grandes influencias son Canserbero y KCO, ¿verdad? Y para mí el rapero actualmente vivo, el mejor, para mí es KCO, ¿verdad? Que puya juela, para mí es un exponente increíble que lo conocí cuando conocí este grupo de rap que se llama Violadores del Verso. Violadores del verso. Ajá, que Violadores del Verso estaba compuesto por KCO, estaba compuesto por Lírico, Show High y Rumba. Entonces para mí fue como bien chocante, digamos, escuchar esta música porque creí que era algo bastante diferente. No solo en cuanto a los flows, que no solo es como ta 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 ta, ¿verdad? Sino que era como que hacían pausas extrañas, ¿sabes? A veces hasta se sentía que era como una especie de spoken word, era como que una elección bastante extraña de palabras también. Entonces, creo que ese es uno de los grupos y específicamente KCO que más me ha influenciado en cuanto a la elección del lenguaje, en cuanto a las expresiones, pero de ahí Canserbero quizás es de mis mayores referencias, influencias, inspiraciones por lo contundente, no solo por su voz, porque el tipo era como que, o sea, era una voz muy característica, muy fuerte, que vos la escucháis y es como que es un vergazo a la cara, ¿verdad? Sí es. Y sino también por las rimas, ¿verdad? Porque siento que no tenía pelos en la lengua, o sea, No, no tenía definitivamente, sí, tapuja a la sí, hora sí. de hablar. Mi compa era como que si Chávez me quiere tachar de escuálido en cadena nacional, que me lo diga, a mí me vale verga, ¿verdad? Así que Sí, yo, vamos, sí, puta, vamos. este mae. Y no por gusto, vea, o sea, a lo mejor se habrá hecho de enemigos y Se lo que fue muy habrá temprano, pasado la verdad. Se fue muy muy temprano. temprano, o sea, tal vez tenía mucho que decir, pero las cosas tal vez pasan porque pasan, ¿verdad? Al Sí. final es como, hay una razón, ¿verdad? Pero tal vez si vamos más allá del rap, quizá del jazz, podría decir de que mis influencias son Miles Davis, por ejemplo, Miles Davis. John Coltrane, Bill Evans, Charles Mingus, Chuck Baker, ¿qué tal? Chet Baker. Para mí Chet Baker es como el sad boy de los vientos y de ahí Bill Evans es Bien, el sad bien, boy bien. del piano, ¿sabes? Así como, Así entonces son es. buenísimos, son buenísimos. Y tal vez estas influencias no son como directamente del rap, de que me van a dar como inspiración en cuanto a, vaya, mira, este tipo de estructuras puedes hacer, este tipo de rimas, sino que es una especie de libertad lo que tienen los jazzistas, Sí, ¿verdad? totalmente. Mira, yo tengo aquí una lista de raperos y vos me decís qué opinas de ellos, ¿verdad? Sí, pero corto, en una palabra. ¿Sabes qué? El reto es que en una palabra definas qué es lo qué opinas de ellos, ¿va? Ok, a ver si me los puedo todos. Residente. ¿Quién, perdón? Residente. Blanco. Uf, ok. No sé cómo. Ok, Otro, ok, otra ok. progre. Muy bien. Vamos a ver. Maluma. Insignificante. Ok. Vamos a ver. Vico sí. Pionero. Arcángel. Pionero también. Benito Ocasio. Bad Bunny. Benito Ocasio, Juela, producto. Producto. Duro. Muy bien, vamos a ver. Loquillo. Loquillo. Juela, ese loco, no me lo puedo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ha participado en estas rondas de pelea de gallos de Red Bull. Ah, El Juela. comediante. Fíjate que yo realmente no sigo las peleas de gallos, fíjate, no sigo el freestyle, fíjate. Ah, ok, ok. Bueno, No. hasta ahí entonces. Vamos a ver, tengo una pregunta para vos aquí. ¿Cómo identificás la identidad del artista nacional salvadoreño? ¿Cómo la ves? Juela, esa es una pregunta bien compleja. ¿Cómo identifico la identidad Ajá, del ¿cómo la ves artista vos? ¿Cómo la nacional? percibís? Siento de que el artista nacional, al menos
No, es que, juela, no es un grupo homogéneo, para empezar, vea. Ok. Creo que hay que identificar las escenas, porque puedes identificar la escena de la pseudo-industria, porque aquí ni siquiera hay industria musical, ¿verdad? Hay como una industria incipiente que va como emergiendo y que va apoyada así como también como los premios 503 y este tipo de cosas, ¿verdad? Pero debemos entender esto de la industria como aquel, digamos, que andamio o instituciones o empresas que tratan de hacer florecer la música. Porque producción como tal, hay muchos artistas que sí están haciendo su parte. Lo que no tenemos es tal vez esta inversión. Creo, Sí, así lo debemos de entender. ¿O? sí, correcto, aunque específicamente a estas instituciones que tratan de vender, vea, que tratan de establecer un producto, y por eso es que yo pues, también mencionaba el compa, vea, como un producto que hace lo posible porque una experiencia emocional pueda ser o sea, mercantilizable, tal vez. Mercantilizada. Ok. Ajá, mercantilizada. Entonces es como, vaya, está esta especie de grupo, ¿verdad? Que lo que buscan es pegar, ¿verdad? Es lo que son los mismos que tratan de, por ejemplo, abrirle a un artista reconocido, ¿verdad? Que viene aquí a El Salvador. Son los mismos que tratan de buscar entrevistas en las radios. Son los mismos que tratan de buscar entrevistas en medios que realmente son para la mass media, ¿verdad? Este modelo de propaganda que incluso Chomsky ha hablado, ¿verdad? En Guardianes de la Libertad, que trata de reproducir los valores que se siguen, digamos, llevando a cabo dentro del sistema actual, ¿verdad? Que viene siendo el consumismo, ¿verdad? Que viene siendo el mercantilismo también del placer, toda esa amalgama de elementos que lo que buscan es venderte un producto, ahí está ese grupo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sería una identidad, ¿verdad? Pero también hay otra identidad que se basa más que todo en simplemente expresar, ¿verdad? En simplemente dejarse llevar por sus sentimientos, expresar aquello que les conmueve, ¿verdad? Aquello que encuentran Como una como... expresión más honesta, digamos. Es que fíjate que yo no es que yo considere una expresión menos honesta a aquellos que se decantan por la industria, Ok. pero considero un poco nefasto el motivo por el cual expresan sus sentimientos más honestos, ¿sabes? Porque, o sea, como te digo, o sea, mercantilizan sus sentimientos para poder tener ya sea fama o para tener dinero. Entonces yo digo, juela, ¿por qué vas a instrumentalizar el arte de esa manera? Ahora, ¿cuál es la diferencia que yo hago? Ajá. Es justamente ese fin, ¿verdad? Ese objetivo, el lucro, ya sea no solo el lucro o este capital social que vos puedes tener, sino también este capital económico. Ahora, tengo una pregunta para aquí, Sí. porque aquí me gustaría zanjar algo. Ok, la principal diferencia es que tú lo haces por ese motivo artístico que tú tienes, aquella necesidad de expresar lo tuyo. Por lo tanto, no te encasillas en un género particular, no utilizas necesariamente las mismas herramientas musicales, pero la pregunta es, ¿y si de pronto te volvieras famoso con un hitazo, por ejemplo, y te volvés así millonario, yo qué sé, turbo rico, no sé, ponele. De pronto allá un John Brahma dice, no, hombre, es que aquel, pues sí, mercantilizó lo suyo, o sea, no sé si me John entendés, Brahma. ¿va? Ah. John Brahma llega y dice, no, ese man, o un John Lao Seba, ponele, de otro lado. Entonces, ¿cómo puedes saber si la persona que está triunfando con eso realmente lo está haciendo a través de la mercantilización de sus emociones y no es que la emoción como tal lo llevó a estar ahí? Por ejemplo, vamos a ver, esto es un saludo a Rosenberg, pero hablemos de Macario. Ya, Macario de pronto, o sea, en su proyecto musical y toda esta cuestión. ¿Qué pensás al respecto? O sea, es lo que trato de decirte. Pega una canción tuya y te vuelves súper famoso. ¿Cómo separás o cómo distinguís eso? John Shiva. Juela, fíjate que justamente es una cuestión que todavía no he resuelto del todo. ¿Por qué? Porque, bueno, antes en preguntas anteriores yo te comentaba de que yo empecé a hacer música a partir de la inspiración que yo tuve de Kendrick Lamar, ¿vea? Y de esta canción que sacó. Pero yo me pongo a pensar, vaya, este maje viene y tiene música muy buena. No solo en el sentido lirical, en cuanto a sus imágenes, no solo en cuanto a la versatilidad de sus sonidos, no solo a la hora de, digamos, arriesgarse, ¿verdad? A descubrir nuevas cosas, sino que también a mí me llama mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, él colabora con Nike, por ejemplo, ¿verdad? Colabora con, yo qué sé, Versace, Gucci, o sea, las marcas millonarias que a vos se te ocurran, ¿verdad? Mike. Mike, Toto. Entonces, el Mike, o sea, Sí. no dudo de que
tiene mucha bola, ¿verdad? Por estos patrocinios, ¿verdad? Entonces yo digo, juela, o sea, ¿cómo yo reconcilio eso? Y Ajá. fíjate que yo me he puesto a pensar, al menos en el aspecto latinoamericano, de que Ok. aquí es muy difícil de que vos llegues a tener esa cantidad de bolas y de que vos te volvás millonario. Y mucho peor cuando vos tenés una cuestión así de crítica, ¿verdad? Entonces yo planto la diferencia, o sea, yo no soy gringo, ¿verdad? Entonces yo podría, digamos, hacer una lírica o un producto muy bien hecho y muy versátil o incluso llegar al nivel de Kendrick Lamar, ¿verdad? Pero yo no creo que voy a llegar al nivel de Kendrick Lamar, ¿verdad? O sea, porque si nosotros nos podemos a pensar en los mayores exponentes del rap, por ejemplo, el Canserbero quizás ha sido una de las personas más famosas, De los más exitosos, digamos, de los más de exitosos. Latam. Pero yo, no es como que yo haya visto a mi compa bajarse de una Range Rover, ¿sabes? Allá en Los Ángeles o lo que sea, ¿sabes? Y porque también es él algo que mucho criticó, digamos, en su música. Esta especie de ambición de decir, pues yo quiero más y más y más y más porque realmente no es suficiente para mí. Entonces yo creo que si yo me pegara así como que con una canción, que lo dudo mucho, yo creo que tal vez intentaría hacer lo posible por repartirlo, ¿verdad? Pero yo creo que cualquiera podría decir eso, ¿sabes? Así como Sí. que desde abajo, Sí, ¿verdad? hay un man que creo 69, creo que es que andaba repartiendo billete y tenías a otro cierto personaje ahí tirando billete diciendo Ghost Plan, Ghost Plan. Ah, no, pero es que eso es distinto, ¿verdad? Porque yo creo que dar dinero son como medidas paliativas, ¿sabes? Ah, ok. Ajá, porque al final no resolves las necesidades estructurales de las personas. Yo creo que en todo caso me iría más a la línea de Nipsey Hussle, fíjate. Que Nipsey Hussle era un rapero que, si te soy sincero, no me gusta mucho su música. Hay un par de canciones que sí me gustan, pero no me gusta mucho en general. Pero este tipo era un pandillero de Los Ángeles, ¿verdad? Que pues se metió a la música y al final pegó en la música, empezó a ganar dinero. ¿Y qué es lo que hizo este maje? Empezó a fundar negocios en los cuales las personas de los barrios marginados en los cuales él se había crecido pudieran trabajar y de esa manera tener un medio de subsistencia propio. Entonces, él entendía muy bien el factor económico y la importancia del factor económico que juega dentro de la sociedad, que para mí es como la base fundamental, ¿verdad? O sea, podemos Ujú. ir al marxismo, la supraestructura, ¿verdad? Y la infraestructura, ¿verdad? Al final el modelo económico es lo que importa realmente, ese Sí. aspecto. Voy a hacer un análisis, vos me decís qué pensás. Veo a Cancerbero, ¿verdad? Sí. Que la verdad, buenísimo. Para mí es, pues, de los mejores. A mí me gusta mucho Calle 13, por ejemplo, Residente. Pero, o sea, yo puedo decir Residente tiene habilidad. Cancerbero tenía muchísima habilidad también. No podría decir uno es mejor que el otro incluso. Yo Ok. personalmente, diría, sería de ver. Sí. Pero ahí puedes ver, que bueno, uno es de Puerto Rico, ¿verdad? Estamos hablando de la isla que le pertenece a Estados Unidos, ¿sí? Pero Ujú. de aquí el patio trasero, este, ¿cuál es la diferencia? O sea, me hablas del modelo económico. Ujú. Definitivamente comprendo que por ahí va el asunto, pero ¿qué es la industria, vamos a ver, la visibilización? Por ejemplo, empieza a brillar ahorita desde Argentina, Catrell y Paco Amoroso, Ujú. por ejemplo, pero fue una cosa loquísima. Y vos sabés que ellos venían de otro género musical, ¿sí? Y que los dos estudiaron música, ¿sí? Los dos le saben a eso. Ujú. Pero tuvieron, y ellos mismos lo dicen en una entrevista, bueno, esto es lo que hacemos para pegar, para ganar. Entonces, ¿qué hay? O sea, nosotros no pegamos porque no somos parte de este espacio continental llamado Estados Unidos, ¿o qué? ¿Qué me puedes decir vos? Juela. Bueno, hay varios elementos ahí, ¿verdad? Porque es como que estamos planteando hemisferios súper diversos, ¿verdad? En cuanto a lo que el continente americano significa, ¿verdad? Porque estamos tanto tomando como a Puerto Rico, ¿verdad? Que es como, tiene directa relación con Estados Unidos, que es prácticamente una colonia, ¿verdad? Estamos planteando de ahí a Sudamérica y después estamos planteando como Centroamérica. Entonces es como una complejidad bien Porque, sí, fundamental sí, de fíjate, porque así elementos. haciendo pequeño paréntesis, o sea, Paco y Catrell dicen que son el culo del mundo, pero por favor, no nos pueden quitar ese título a nosotros. Ajá, nos lo hemos ganado, ¿verdad? Sí, La precariedad no es por nada, hermano. no, sí, y la verdad es que no considero que sean el culo del mundo. O sea, literalmente, así como México,
Argentina creo que ha Es sido... un polo cultural durísimo. Es un centro cultural muy importante porque han coincidido una gran cantidad de artistas, han habido un montón de aportes de todos lados, o sea, porque estos majes no solo han venido, no solo de América, ¿verdad? Sino también de los europeos, ¿verdad? De italianos que vinieron, ¿verdad? Emigrando, ¿verdad? Aquí a América. Sí, de varios nazis que también se fueron. Ah, un par de fascistas Sí, un de par de repente. fascistas, ¿verdad? Claro. Pero sí, o sea, yo creo que, o sea, no sé, la diferencia fundamental para mí viene en cuanto al factor cultural, porque si nosotros nos ponemos a pensar, también en Puerto Rico, por ejemplo, nació la salsa, por ejemplo. Bueno, mira, es debatible, es debatible. No necesariamente en Puerto Rico, porque la salsa tiene sones cubanos, tiene mucha influencia neoyorquina, jazz, hay de todo. O sea, la salsa Digamos, vaya, se la pelean, hermano, se te la lo, te lo, pelean. te lo pongo así, vaya, se consolida, vaya, dentro de los puertorriqueños, porque ¿quiénes son los, digamos, los mayores, o quiénes fueron los primeros mayores exponentes de la salsa? Willy Colón, Héctor Lavoe, La BOE, que luego se van a Nueva York, se van a Miami a grabar sus discos, ¿verdad? es Entonces, correcto. tienen apoyo de la industria y toda la onda, ¿verdad? Argentina, como ya lo planteamos, ¿verdad? También es un centro cultural muy importante y que inevitablemente por eso mismo va a tener un gran apoyo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de, por ejemplo, Venezuela? Que, puya, o sea, mi compa de Tyrone, vea, o sea, estuvo dentro del periodo de Chávez y toda la onda, ¿verdad? O sea, han sido, creo que, procesos distintos, ¿verdad? De las escenas musicales de cada país. Pero yo creo que depende también mucho de los valores de los artistas. Porque yo considero a Canserbero y no es como que puta, ha sido mi chero y lo conocí personalmente. Mira, hey, vos qué pensás, vea, de esto, vea. Pero yo intuyo de que si era una persona honesta y sincera en cuanto a sus principios, ¿verdad? Y no es como que él te va a plantear o que te iba a plantear, mira, esto pienso, vaya, ahora que estoy pegado, ya no, ¿verdad? Ahora voy a apartar esto. Incluso Canserbero fue al revés. Él empezó incluso haciendo ciertos estilos de reggaetón y después se pasó a una lírica más crítica. Entonces yo digo, puya, ¿por qué no sigue haciendo reggaetón? Si tal vez eso es lo que más le hubiera dado, ¿sabes? O sea, ¿por qué no siguió haciendo tal vez un ritmo más comercial? Yo creo que de eso depende también mucho, ¿sabes? De las perspectivas personales de cada artista. Ok, ok. Bueno, hagamos un cambio de temática entonces. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Qué es lo que haces para poder producir una canción? Bueno, ¿qué hago? Fíjate que es bien interesante porque yo me identifico en ciertas cosas que habla Julio Cortázar, por ejemplo. Fíjate que Julio Cortázar tiene una entrevista en el que él habla sobre su proceso creativo, a grosso modo. Él dice de que no es como estos escritores que se plantan todos los días a las 10 de la mañana enfrente de su máquina de escribir y practican todos los días, ¿verdad? Sus escrituras, ¿verdad? Sino que él dice es como algo que le viene, ¿verdad? Que de la nada es como un francotirador y le pega en la cabeza y ahí es cuando explota la onda, ¿verdad? Y de hecho tiene otro poema también que es muy bueno de su libro que se llama Salvo el crepúsculo. El poema se llama Andele. Tiene un verso que dice, y a cada esquina me asalta un tigre azul reclamando ser relato, ser novela, ser poema, ¿verdad? Entonces yo siento que algo así es mi proceso creativo. Empieza como un ataque que no es que yo planeé, no es que yo lo diga, puya, este día me voy a poner a escribir. Porque fíjate que lo he intentado. He dicho, vaya, yo tengo la idea de ciertas cosas y yo me voy a poner a escribir esto este día en específico. Y no me ha salido. Tal vez he escrito cosas, ¿verdad? He escrito muchos versos, pero no son cosas que yo me siento conforme con, ¿verdad? Entonces, mi proceso creativo empieza con eso. Empieza como un ataque que viene de algún lado que a lo mejor yo no sé del todo de dónde viene. Y a partir de ese algo que me viene, que al final lo tradujo, al menos en palabras, como una emoción, como Ajá. un concepto, como ese algo. Y a partir de ese algo yo digo, vaya, voy a tratar de sentir lo mejor que puede y que me ha costado porque yo he sido una persona muy racional en cuanto a mi forma de ser, pero con los años yo he tratado de sentir, ¿verdad? O de experimentar o de estar presente en las emociones que yo experimento. Entonces, vaya, me viene este algo, me hace sentir de cierta manera. ¿Qué pasa después? Yo trato de plantear este algo en palabras, ¿verdad? Ya sea mediante un concepto, mediante un sentimiento en específico, y a partir de ese sentimiento en específico yo vengo y le digo o al menos este ha sido el proceso en general, yo le digo a un productor, mira, fíjate que yo tengo esta idea, yo tengo este concepto, quiero que suene así. Estas son mis referencias, yo siempre le doy referencias, quiero que esta sea la estructura,
no es como que yo tenga un papel completamente pasivo dentro de la producción, ¿verdad? Porque yo también me considero productor. A ver, espérate, pero tú tocas instrumento musical, ¿tienes alguna base? Nada. Ok, tú escuchas una canción y le dices, me gusta este estilo y todo esto, este ritmo, este beat, o te pones así como pum, pum, le das así ritmo. ¿Qué haces? ¿Cómo procedes con eso? Fíjate que hasta ahorita lo que he materializado sí son referencias ya existentes. Sí tengo aquí en mi como notas de voz, ¿verdad? De las grabaciones, como cosas que yo, digamos, tarareo, cosas así que yo quisiera hacer, pero por lo general hasta ahorita lo que yo he hecho es tener ciertas referencias. Por ejemplo, para Nataraya Season, ese ejemplo tiene, por ejemplo, este sample de Led Zeppelin, de su primer álbum, que se llama Dazed and Confused. Ah, ok, Dizzy and Confused, ok. Los primeros acordes o notas que tocan de esa canción, eso fue un sample para esa canción. Y yo le dije a Michero, mira, fíjate que yo quiero hacer esta canción, quiero que literalmente samplees estos 3 segundos de esta canción y que suenen después de tantos compases, ¿verdad? Entonces después también me puse a tripear una entrevista de Nina Simone y yo dije, vaya, mira, quiero que Uy, esté duro, esto, ¿verdad? ajá. Quiero que esté Moonlight in Vermont, que es una canción de jazz, en esta transición de la canción. Zampala aquí. Entonces, como te digo, yo no tengo un papel pasivo dentro de la producción. Yo me considero un productor a pesar de no ser músico, a pesar de que yo no tengo conocimiento técnico en computadoras, en sonido, lo que vos querrás. Ajá. Pero como te digo, yo creo tener el suficiente bagaje musical como para tener un criterio formado y hacer algo que yo realmente quiero materializar. Entonces, a partir de esas referencias que yo tengo de otros sonidos que yo no puedo reproducir porque no tengo esas herramientas, pues se las paso a los productores con los cuales yo trabajo. Entonces, dependiendo del productor y dependiendo también de yo la idea que yo quiera materializar, así elijo el productor, este productor me pasa un primer bosquejo, un primer demo, una primera estructura, ¿verdad? Y después es que ya solo se van afinando detalles. Ahora, una vez yo tengo una base, una vez yo tengo una instrumental, ahí es cuando yo empiezo a escribir, ahí es cuando ya vengo y yo digo, puya, me voy a poner hasta allá, vea, y voy a traer esto que está hasta allá, bajarlo hasta acá, vea. Y esto es lo que van a hacer Se mis la voy a versos. pedir a Drama, dice. Que la preste. Entonces, cabal, o sea, ponerle que, y esto es algo que yo, digamos, aprendí a hacer porque con mi primera canción, primero escribí la letra, pero cuando me pasaron el primer avance de la instrumental, yo dije, tal vez no, y la volví a escribir. Y me pasaron el siguiente avance. Y dije, tal vez no. Y la volví a escribir. O sea, la primera canción la escribí 3 veces antes de la versión oficial que está ahorita en Spotify y en las demás plataformas. Entonces yo dije, bueno, quizás trabajo mejor ya teniendo algo, ¿verdad? Un ritmo, porque si Ajá. no, o sea, es como que no me pega del todo. Y, ajá. Entonces, ya teniendo la instrumental, yo ya escribo. Y normalmente, fíjate que yo encontré un método que tal vez no es como muy convencional, ¿vea? Pero lo aprendí haciendo ensayos, fíjate. Ok. Porque este método y lo encontré infalible cuando yo cursé un diplomado en liderazgo político allá en la UE, fíjate. Porque yo estaba en este diplomado y el trabajo de graduación era un ensayo. Entonces este ensayo prácticamente yo lo escribí solo, eran parejas, pero como que mi pareja como que no las daba como que Clásico, mucho. clásico, sí, por supuesto. Y la verdad es que yo nunca he entendido por qué hacen ensayos grupales, pero ese es otro tema. La cosa es que yo empecé a hacer este Es ensayo. una herramienta del profesor para no tardarse mucho calificando. Sí, make sense. Entonces, vaya, en ese día me acuerdo que yo no había hecho nada de ese ensayo, ¿sabes? O sea, hasta el último día. Ya el último día yo fue como que, yo creo que ya es tiempo de hacer mi trabajo de graduación para mi diplomado, Creo ¿verdad? que es momento. Ajá, así como 3 horas antes de la fecha Es de la momento, hora. dice, sí. Entonces fue como que yo fui, me compré mis 3, 4 cervezas y me puse a escuchar a Beethoven. Na, 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 Entonces, na. ajá, entonces a partir de ahí yo digo, juela, yo siento que estoy tocando el piano a la vez que estoy escribiendo y literalmente no es como que esté pensando tanto las ideas, simplemente me están fluyendo, ¿sabes? Entonces así como, juela, y yo así, y así, Ajá. puya, yo empecé a escribir y escribir, entonces yo dije, juela, tal vez la cerveza me desinhibe en verdad, de cierta manera, y me hacen tener como esta conexión de ideas que va más allá de mi La cerveza racionalismo. me está dando superpoderes ahorita. Definitivamente, porque como te digo, yo soy una persona que se considera muy racional, entonces yo cuando trato
trato de conectar ideas, pienso mucho en las ideas que estoy pensando. Y hay tantas cosas que yo estoy pensando que al final se me Hace como entrecruzan. un embudo. Y no encuentro la forma de expresar esas ideas Pero porque se cerveza, un amigo me dijo en un episodio como por el 50 y algo, me dijo, la cerveza, el licor es como un lubricante social. Me dice. pues Ok, dije, un lubricante social. lubricante social, me dijo. Interesante, porque fíjate que incluso hasta Bukowski lo decía, por ejemplo, o sea, hay una entrevista de Bukowski que el maje te dice, mira, fíjate que yo creo que lo que más me ayuda es ya sea el vino o la cerveza para escribir. El whisky no, porque te pone muy borracho y después ya no puedes escribir, te dice el maje, y yo como que puta, o sea, relatable, digo yo, así. Sí, totalmente. Sí, se puede citar. Ajá, entonces a partir de de esa experiencia, digamos, yo empecé como a conocer mi cuerpo, empecé a conocer un poquito más mi mente. Entonces yo no considero como que la cerveza es aquello que te da la creatividad. Yo creo que la creatividad y Digamos la que la creatividad libera un es poco, como un te inhibe, sí, catalizador, sí, ¿sabes? De ajá, la es correcto. creatividad, te desinhibe. Entonces prácticamente es así, ese como mi proceso creativo. Ya como actualmente trato de experimentar otras cosas, como escribir antes de tener la instrumental, porque ya he tenido experiencias como con instrumentos reales. Entonces hay músicos que te dicen, mira, es que yo necesito que vos digas estos versos para yo ponerle la intención al instrumento, ¿verdad? Entonces ya es otro tipo de dinámica a la cual yo no estoy acostumbrado. Entonces ese es otro proceso creativo que actualmente estoy como Trabajando, transitando. ok, Ajá. mira qué loco. Está vergón, definitivamente. Fíjate que nosotros para estudiar nos poníamos a verga también. Y pues, funcionaba, hermano, funcionaba. Puedo dar fe de eso. Tengo otra pregunta aquí, mira. Todo artista tiene una obra que dice esta obra es demasiado pesada, esta obra es demasiado densa. Esta letra, por ejemplo, en una de tus canciones, tal vez esta es demasiado malcriada. O sea, esta es la malcriada que me imagino que la pudiste haber publicado ya. O tal vez me imagino que tenés ahí una rola guardada en un cajón oscuro en la que decís, bueno, esta rola es demasiado deep y tiene, no sé, un algo que tal vez no considero que el público esté lista para poder escucharla. ¿Tenés alguna canción que digas, esta canción, esta producción ha sido la más violenta de las mías? Fíjate que al menos de lo que he publicado, creo que lo más contundente que yo he hecho hasta ahorita han sido las últimas, no, la penúltima y antepenúltima canción que escribí, porque cabal, la última fue la de En Pupilas, que era con una canción más romántica, pero antes de esa canción sí saqué Rompiendo el Silencio y saqué La Pedrada, que marca como un inicio, ¿verdad?, de mi faceta radical dentro del proyecto de Young Shiva. Y creo que, bueno, Rompiendo el Silencio sí es como algo bastante irreverente, ¿verdad?, en cuanto a la cuestión del Estado, en cuanto a la cuestión de este aparataje que te reprime y que te hace que vos seas una persona que no puede hablar o que no quiera hablar. Y después está La Pedrada, que es igual o similar en cuanto a su violencia o en cuanto a su agresividad, pero no va dedicada al Estado, va dedicada tal vez a los artistas nacionales que, como te digo, tienden a adoptar cierta tibieza en cuanto a sus discursos. Pero, bueno, tal vez ahí de repente hay una letra que de repente menciona el nombre del director de centros penales de El Salvador, vea, Ok. y que tal vez, o sea, me la he pensado en publicarla, vea, pero ajá, es específicamente sobre el régimen de excepción, vea. Y de ahí hay otra que sí la quiero publicar, ¿verdad? Pero que ya es para un proyecto futuro, un poquito más adelante, un futuro cercano. Ok, Ajá. ok. Y bueno, hablemos un poquito más acerca de esta parte filosófica de ser artista, ¿verdad? En tu experiencia, ¿cuál consideras que es como el principal desafío para hacer música aquí en El Salvador? El primer desafío para hacer música. Creería yo que el primer desafío que al menos yo me he encontrado es el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo, juela, es súper limitado, más que todo en un país o en un sistema, mejor dicho, en el que vos sos un explotado, ¿verdad? Porque cuando vos sos un artista emergente, tenés que tener dos trabajos. Tenés que tener el trabajo, el cual te da de hartar, y que en mi caso es el de ser un call centero, y que, bueno, ser call centero es uno de los trabajos más explotados que hay en el sistema actual, son las maquilas, ¿verdad? Bilingües. Entonces te consume un montón de tiempo. Y no solo te consume un montón de tiempo, sino también te consume un montón de energía, ¿verdad? Mental, ¿verdad? El estar siendo un psicólogo para los gringos o para las personas que vos atendés. Juela, o sea, te consume un montón. Entonces, ¿qué pasa? Vaya, vos te ganas el pan, vea, que necesitas para hartar, te ganas la renta que vos pagás para el lugar que necesitas para vivir. Y de ahí, ¿cuánto tiempo te queda en el día, verdad? Si el día solo tiene 24 horas.
Te queda tal vez reducir las horas de sueño, por ejemplo. Te queda tal vez reducir las horas para otros proyectos que vos podrías tener, por ejemplo. Porque cuando yo me decanto por la música, planteando mi caso personal, después de ir al trabajo, por ejemplo, yo salgo como a las 7:30, 8 de la noche. Llego como a mi casa como a las 9, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Qué hago? Pues primero pues escuchar un poco de música, tal vez escribir un poco, ¿verdad? Y tal. Pero es como que no tener realmente un tiempo fundamental como para el ocio, ¿verdad? Porque el ocio es realmente importante para la creación, ¿verdad? Para el proceso creativo. Es lo que dice Cultura Profética de una de esas canciones. Los momentos de ocio son necesarios para la creatividad, porque cuando vos consumís cosas, cuando consumís en el sentido de realmente hacer Hacer algo que lo a vos te propio, ok. gusta, ajá, vos obtenés elementos, obtenés información, que esa información te va a servir después para el arte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos sos un explotado dentro del sistema, el tiempo se te ve corto. Se te ve corto no solo para hacer cosas que a vos te gustan, simplemente para descansar, por ejemplo, o para dormir, que al final incluso puedes dormir solo 5 horas o 4 horas, sino también para el ocio. Entonces, eso creo yo que es uno de los obstáculos principales, ¿verdad? El tiempo y la energía. Por no decir, ¿verdad? Que el sistema es el Es fucking pedo, correcto, porque sí. aquí vamos a llegar hasta Adán y Eva, ¿sabes? Y ahí, pues, ni modo. Definitivamente, sí, de la Constitución, de la Ah, República. la Qué conquista de los españoles. maldita sea, dice. Bueno, desde que salimos a la superficie siendo pescados, dice. Qué hecho ver. El homínido. Bueno, y háblame un poco más de esto. ¿Qué rol crees que debe de asumir el artista en El Salvador? Bueno, fíjate que creo que tengo como una doble respuesta en ese sentido, fíjate, porque yo no me veo no creo tener la autoridad para decirle a un artista Esto es lo que tenés que hacer. esto es lo que tenés que hacer, pero creo que como persona humana que sos parte de una comunidad y una sociedad en concreto, vos tenés responsabilidad en cuanto a tu comunidad y en cuanto a la sociedad de la cual vos formas parte. Entonces, vos siendo artista, vos llevas a cabo ciertas actividades en específico. Están, por ejemplo, los ingenieros, o sea, lo que sea que hagan los ingenieros, ¿verdad? Ya sea el Ajá. electricista, Soy ingeniero y tampoco lo sé. ajá, civil, industrial, lo que vos querás, ¿verdad? Tiene un rol, ¿verdad? Específico dentro del sistema. O al menos así se plantea, ¿verdad? Y después también están, por ejemplo, los artistas, que a pesar de que no es tanto como un aporte material o tal vez del todo práctico dentro del sistema o de la comunidad a la cual pertenecen los artistas, creo que sí es necesario y es parte de la responsabilidad como individuo dentro de una comunidad que vos participes activamente dentro de ella. Mira que es interesante, y retomando algunas palabras que decía Hernández Pereira en otro episodio, y es que, bueno, mira, pusiste en contraposición al ingeniero y al artista. Me agrada porque también sirve para poder explicarlo o como analogía, ¿verdad? El ingeniero sirve como este elemento que genera la materialidad de la sociedad, pero por el otro lado, el artista como que le genera la dimensión espiritual a la sociedad. La sociedad, la cultura la vamos construyendo todos, ¿no? Y de alguna manera, esta dimensión espiritual es en la que podemos soñar, en la que podemos creer, que viene muchas veces a través de la obra artística de poetas, músicos, escritores, pintores. El ingeniero construye y es tangible, pero el artista es algo que tú llevas por dentro. Tú vas escuchando una canción y te inspira, ¿no? Ahí es donde yo encuentro como estas dos diferencias, estas dos dimensiones, física y espiritual, dentro de la sociedad. Ujú. Sí, fíjate que es algo también bien complejo de repente porque yo considero de que todas las personas pueden ser artistas, ¿sabes? Entonces, yo me voy más que todo al modelo o este planteamiento que hace, por ejemplo, Piotr Kropotkin. Que Piotr Kropotkin era, bueno, se le conoce como el príncipe ruso, vea, este anarcocomunista que incluso, bueno, tuvo correspondencia con Lenin en su momento, cuando fue la Revolución de Octubre. Este compa tiene una obra que se llama La conquista del pan, que creo que para mí es uno de los libros que más me han marcado en mi vida porque me ha motivado mucho en cuanto a mi acción política. Él plantea esta diferencia entre esos aportes que se le dan a tu comunidad, ¿verdad? Que materialmente le aportan, pero él plantea también esto de los lujos necesarios. ¿Qué son los lujos necesarios? Vaya, él dice, idealmente las personas podrían tener simplemente 5 horas de trabajo para estos
para estos aportes que le dan materialmente a la sociedad la subsistencia, ya sea en vivienda, ya sea en comida, ya sea etcétera, Yo siempre he vestimenta. pensado eso, que con lo que uno procrastina en el trabajo estoy seguro que en 5 horas hace todo. Y, o sea, definitivamente. Y no solo en cuanto a lo que vos procrastinás en el trabajo, sino al vergo de personas ociosas que existen, a.k.a. llamémosle burgueses, vea, que esos más, o sea, no trabajan ni mierda. Entonces no aportan realmente materialmente a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vaya, están estas 5 horas que vos aportás a la sociedad, ¿verdad? Que a lo mejor no te gusta ese trabajo del todo, ¿verdad? Pero que vos lo considerás importante porque le aporta a la sociedad. Después de esas 5 horas, vos haces lo que a vos se te ronca el culo. Amén. Y esos son los lujos necesarios. Si vos te querés ir por la ciencia, si vos te querés ir por el arte o lo que sea que vos te guste o te llene, ¿verdad? Espiritualmente hablando, como vos lo comentas, pues lo podés hacer. Entonces, para mí eso sería la sociedad ideal. Pero en la sociedad en la que nosotros vivimos, pues existen estas diferencias de roles, ¿verdad? En las que se diferencian los artistas, ¿verdad? Que viven de este trabajo espiritual, ¿verdad? Y lo que te llena el alma, y después están los artistas. En otro sentido, ¿verdad? Que sirven más que todo para suplir las necesidades materiales. Que ese es un debate que también se puede tener en cuanto al arte, que es bastante complejo también, porque ¿qué es vamos a lo que es ser artista, ¿verdad? Que tal vez solo se limita a las corrientes estéticas, por ejemplo, la música, el teatro, la escultura, lo que sea, ¿verdad? Y después están el artista en la concepción de esta persona que le pone mucho empeño y mucho esfuerzo a lo que hace y se vuelve maestro en ello, ¿verdad? Y se vuelve un pequeño demiurgo, ¿verdad? Porque eso creo que es una cuestión que yo he adoptado últimamente, porque para mí artistas solo eran los que se decantaban por las corrientes estéticas, pero últimamente también estoy un poco más influenciado por estas corrientes, un poco más, tal vez metafísica, ¿verdad? Porque he empezado también a leer a Heidegger, por ejemplo, el ser y el tiempo, y que habla del Dasein, ¿verdad? Y de todo esto, y que al final tal vez el ser artista va más allá, ¿verdad? Y también, por ejemplo, la alquimia y la gnosis que te plantea de que vos también puedes ser un creador, ¿verdad? Un demiurgo, un pequeño diosito, ¿verdad? Creo yo. Creo que nosotros, independientemente si vos haces música, una de esas corrientes estéticas también puedes ser un pequeño creador, un pequeño diosito, un pequeño artista en lo que vos te gusta hacer, ¿verdad? Y por eso creo que se toma también en eso del arte, de la oratoria, el arte de la escritura, el arte de lo que vos querrás, ¿verdad? Porque creo que va más allá de la experticia. Creo que ese es como que la concepción de artista que más se ha adoptado últimamente. Ok, mira qué interesante. Para ser alguien que a los 12 años comenzó su carrera de ateo, hoy te ves como en una posición, no sé, ¿cómo lo podría decir yo? Como reconciliándote con fuerzas espirituales, multidimensionales superiores. ¿Cómo lo dirías tú? Bueno, así es que fíjate que, bueno, tal vez como para dar contexto, ¿verdad? Yo he como estudiado ciertas corrientes materialistas, ¿verdad? Más que todo. Y entre esas corrientes también, entre esos autores se encuentra, por ejemplo, Bakunin, ¿verdad? Que Bakunin también es parte del anarquismo. Y si vos te pones a leer El yo y el Estado, ¿cuáles son las primeras palabras que este más dice? El materialismo está bien y el idealismo está mal. O sea, así te lo dice. Entonces, yo en ese tiempo, sí, a huevo, el materialismo, ¿verdad? Y durante mucho tiempo me consideré un materialista acérrimo, Mira, ¿verdad? aquí, Así. aquí creo que hay que aclarar porque de pronto algunas personas van a escuchar el tema, el concepto materialista y van a imaginarse una persona muy enfocado en el dinero, en cosas materiales como tal, pero el materialismo podríamos entender como una especie de corriente filosófica rescatada por varios pensadores en la que tratan de describir el mundo, o sea, pero a través de lo material, de lo tangible, de lo real, de lo sustancial que ellos pueden poseer. Todo aquello que se puede poseer es considerado material y a partir de ahí es de donde se desarrolla esta línea de pensamiento. Sí, fundamentalmente se plantea de que la diferencia entre el materialismo y el idealismo es de que los materialistas piensan de que la materia es la que determina la conciencia y el idealismo es lo contrario, ¿verdad? De que la Es la conciencia va conciencia aquello que antes de la determina. materia. Exacto. Entonces yo siempre me había considerado como esta persona súper materialista, método científico, ver para creer y toda la cosa, ¿verdad? Pero a partir de ciertas experiencias y también de ciertas lecturas, por ejemplo, leí el ensayo de Carl Jung que se llama La sincronicidad como elemento de las relaciones acausales. Juela, me voló la mente, ¿verdad? Y de estos eventos sincronísticos que realmente no tienen una explicación
causal, sino que van más allá de la razón, ¿verdad? Entonces fue que vino a mí, por ejemplo, sueños que yo he tenido, el hecho de solo haber soñado 2 veces de que se me han caído los dientes y que esas 2 veces que yo he soñado que se me han caído los dientes han sido justo antes de la muerte de mi bisabuela y justo antes de la muerte de mi abuela. Entonces, también muchas otras cosas que uno dice, juela, coincidencia, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? O causalidad de un vergo de factores que vos no tomas en cuenta, pero yo creo que va más allá Sí, de fíjate eso. que bien yuca cuando sos una persona que se dedica al tema de los números, por así decirlo. Por A vos que ejemplo, sos ingeniero, ¿no? ajá, cuando de pronto te pasa algo y vos decís, no hay probabilidad. Viejo, o sea, fíjate que yo he pasado por algunas cosas, en las que yo me he quedado y digo, no hay una fucking probabilidad de que eso pase. No hay una fucking probabilidad de que eso me pase. Ya en tiempo, o sea, en tiempo futuro, que yo digo, ¿cómo fue que me sucedieron estas cosas? ¿Cómo fue que pasé esto? La coincidencia es como increíble, como imposible, y vos te quedas así como, ok, creo que hay que empezar a analizarlo de otra forma, digo yo. En definitiva, estoy completamente de acuerdo. Y lo que pasa es eso. Creo que nosotros estamos muy confiados en cuanto a nuestra capacidad humana de razonar. Y ahí ponemos toda nuestra base. Pero creo que a veces toca ser un poquito humilde, ¿verdad? Y tal vez pensar, la razón tal vez no lo percibe todo, del todo. Tal vez hay otras maneras de recabar o obtener información. Por ejemplo, en este sentido, ya un poquito más metafísico, podría hablarse de la intuición, por ejemplo. La intuición es como un factor clave a la hora de explorar este tipo de elementos. Y es cuando, por ejemplo, en este ensayo que yo te hablo de Jung, él toma un experimento astrológico para explicar los eventos sincronísticos. Pero Jung no solo explora los elementos astrológicos, también explora, por ejemplo, el tarot, explora el tema de los tótems. O sea, hay una variedad de temas que Jung, digamos, explora que yo digo, juela, yo no creo haber estudiado tanto como Jung, por ejemplo. Yo no creo tener tanto conocimiento como él. ¿Cómo yo puedo decir de que tal vez el materialismo es lo único que existe, ¿verdad? Y es la única forma de explicar la realidad o explicar los fenómenos que ocurren en la existencia, ¿verdad? Tal vez hay algo más que yo no estoy Mira, tomando en yo creo cuenta. que hay una cuestión cautelosa a la hora de decir, pues el materialismo es el punto de partida, ¿no? Ujú, Pero también hay ¿qué te puedo decir yo? El riesgo ujú. que la ciencia ha demostrado con el tiempo de aferrarse a que esto es una verdad absoluta, ¿no? Entonces, creer que el materialismo es la verdad absoluta es como irónico, ¿no? Cuando de pronto la ciencia nos ha dicho que la verdad es un constante cambio, un constante descubrir de las cosas. Lo que hoy se da por hecho en el futuro se puede debatir, ¿sí? Entonces, creo que por ahí podemos encontrar una conexión. Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, por eso creo que me interesa mucho, por ejemplo, la cuántica. Porque si vos te pones a pensar en la cuántica es como este conjunto, ¿verdad? De hipótesis, de teorías, que al final llegan a contradecir incluso al modelo estándar de Einstein, vea. Por eso Einstein e incluso Schrödinger criticaron mucho la cuántica. Schrödinger y su ejercicio mental del gato de Schrödinger realmente es una crítica a la cuántica, ¿verdad? Como decir, ¿te imaginas lo ridículo que es pensar que un gato está muerto y vivo al mismo tiempo, ¿verdad? Para el tema de la superposición. Ajá, y el ejercicio de la doble rendija, ¿verdad? El hecho de que una partícula está determinada hasta que hay un sujeto que la observa. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la cuántica y sus elementos van o actúan en contra de lo que racionalmente se pensaría? O sea, todas esas cosas yo me las pregunto y yo digo, juela, ¿será que entonces ahí está eso? Ahí está esa mística, ahí está todo este conocimiento que también lo han practicado las civilizaciones, por ejemplo, prehispánicas, por ejemplo, lo de la magia, lo del esoterismo, otras religiones también orientales, o sea, todo este conocimiento que va más allá, es muy antiguo, más antiguo que la ciencia o que los modelos modernos de la ciencia, que por ejemplo la astrología al menos viene desde Mesopotamia, que es la primera civilización humana, ¿sabes? O sea, la primera civilización más importante del ser humano. Y se practicaba y se Bueno, estudiaba la astrología. más que la primera es de las que se identifica como de las primeras, pues, o sea, Ajá, porque, o sea, hubieron un montón de, a lo mejor, sí, vea, por grupos, supuesto. ¿verdad? De estructuras sociales que ya se empezaban a formar, pero esa era como que la primera estructura Bueno, de esas compleja, a lo todavía hay como mejor, una ¿verdad? conexión entre aquel tiempo y la actualidad. Ajá, exacto. Entonces yo me pongo a pensar en eso y a partir de otras lecturas, porque, bueno, una de las últimas lecturas que yo he hecho y que me han influenciado mucho
es, por ejemplo, Rayuela de De Cortázar. Cortázar. Ajá, que hay una parte de Rayuela en la que uno de los personajes está hablando de las filosofías orientales y de lo que busca Horacio, ¿vea? Y dice, cuando vos lees la filosofía oriental, la inteligencia tiende a suicidarse, ¿vea? Por la misma cuestión de la inteligencia, ¿verdad? Es como que vos llegas a un momento en el que la inteligencia te dice, mira, o sea, tal vez no es así, ¿vea? Tal vez no estoy yo ahí, ¿vea? Involucrado, ¿vea? Sino que hay algo más que no tiene palabras, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que yo trato de explorar también últimamente y creo que es algo que todos deberían explorar. Eso está bien daoísta realmente, fíjate. Daoísta. Sí, sí, correcto. Mira qué interesante. Bueno, vamos a ir conociendo también al artista John Shiva en otros episodios, porque creo que este no va a ser el último en el que vamos a estar aquí discutiendo. Pero me gustaría ir terminando este episodio con algunas preguntas para ti. Ok. ¿Actualmente estás trabajando en algún proyecto? ¿Se viene algo? ¿Se vienen cositas por ahí? La verdad es que sí, se vienen un par de cositas. La verdad es que Ok. para este año tengo planeado 2 proyectos al menos. Quiero sacar mi segundo EP que se va a llamar Canciones Clandestinas. Dos puntos, El País de la Sonrisa, que viene a inspiración de uno de los libros de Roque Dalton que se llama Poemas Clandestinos. Entonces, este EP va a ser justamente eso, ¿verdad? Plantear un símil entre este País de la Sonrisa, por ejemplo, que se planteaba durante la época de Arturo Molina, que si te fijas hay como ciertas similitudes, por ejemplo, en el Mis Universo, por ejemplo, ¿verdad? El papel del ejército y el Estado, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando yo trato de estructurar este EP, pero también trato de trabajar en un EP, no un EP, un mixtape más que todo, ¿verdad? Que es como un proyecto más recopilatorio de canciones que a lo mejor yo he hecho, pero que tal vez no termino de considerar como este nivel, ¿verdad? De calidad que yo trato de mantener en mis canciones, pero que aún así me gustan. Que todavía no tiene nombre, pero que sí va a tener alrededor de unas 4 o 5 canciones de temas bastante variados. Siempre de crítica política, pero también como de temas personales. Pero también he estado trabajando hasta ahorita conceptualmente, ¿verdad? Hablando en cuanto a mi primer álbum, ¿verdad? Que mi primer álbum realmente sí va a ser quizás un proyecto bastante importante para mi vida. Yo siempre lo digo y creo que ese proyecto marca una diferencia, va a ser un hito, porque estoy seguro que lo va a hacer. Estoy seguro que ese álbum no va a tener una comparación o nadie va a sacar algo similar 10 años después. Nadie va a haber Ok. sacado algo similar 10 años antes de ese álbum. Es una vara alta la que estás poniendo. Y las que voy a poner porque pueden estar seguros de que de Eso que eso va. va a ser así. Ok, ok, Eso va a me ser. llega ese espíritu. Creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Mentalizarse con ese tipo de promesas personales. Vamos a ver, y me gustaría también preguntarte, ¿cómo te gustaría que te perciban a vos con tu música? ¿Cómo querés que te perciban a vos como artista? ¿A qué te refieres con que me perciban a mí como Te lo artista? pongo de la siguiente manera. Vos tenés un amigo y ese Ujú. maje tenés una apreciación de él, va. Ok. Ese cabrón me cae bien. Por esto y lo otro. A vos como artista, ¿cómo te gustaría que te perciba la gente que te oye? Porque una cosa es lo que la gente percibe de vos, va, pero ¿qué es lo que te gustaría que perciban de vos? Vale, interesante. La verdad es que no me importa lo que perciban de mí. O sea, creo que sí tengo objetivos. O sea, pero una cosa es que no te importe, pero Ajá. así como vos te gustaría o sea, así es como me gustaría que me percibieran, porque sin duda, mira, yo sé que vos publicás, compartís, escribís porque te gusta, pero debe de haber algo dentro de eso, incluso tu propia visión de lo que vos haces. ¿Cómo te gustaría, o sea, cómo te gustaría ser interpretado por los demás? Fíjate que si lo planteas así, creo que podría llevarme a un poema que escribí, a un verso en específico, que dice, lo confieso, quiero ser legado, quiero ser mensaje sin autor cultivado en colectivo. Creo que esos 2 versos de ese poema creo que identificarían en cuanto a cómo quisiera que yo me percibiera, que a mí me percibieran, porque no quisiera que me percibieran como que, puya, este caudillo o este personaje que lideró tal y tal cosa, vea, sino que simplemente me gustaría que percibieran más que todo la imagen o el concepto o el mensaje de lo que es John Shiva o lo que trata de expresar. Porque si reciben la idea de John Shiva como este personaje, como este ente, como este algo que no
tiene miedo de expresar lo que siente, de expresar lo que piensa, de que pone su esfuerzo en lo que le gusta hacer, no solo en el fondo, sino también en la forma. Yo creo que si se percibe eso, para mí es suficiente. Porque yo lo que quisiera es que las personas lograran llegar también a ese punto de no tener miedo de expresar lo que piensan y lo que sienten. Y quisiera más que se perciba a Young Shiva como tal, sino que se perciba el mensaje de Young Shiva en ese sentido. Ok, perfecto. Bueno, con esto terminamos. ¿Te gustaría compartir algo a quien nos está escuchando? Solamente no tengan miedo. La verdad es que la vida es demasiado corta para tener miedo y expresar lo que sentís. Al final, mañana te puede atropellar un bus. Que hay probabilidades de eso, por desgracia. Y puedes decirle te amo a la persona que amas hoy, ¿sabes? Así que yo creo que es simplemente eso. Ok, perfecto. Salomón, qué gusto tenerte aquí en Proyecto Chachalaca. Esperamos tenerte pronto nuevamente. No, la verdad es que el gustazo es mío. Agradezco mucho una vez más el espacio y bueno, sigan escuchando el podcast, los capítulos anteriores. Hay invitados súper interesantes y estoy seguro que van a haber mucho más invitados que también van a dar un gran aporte a esta conversación. Así que gracias por todo. Ok, nos escuchamos pronto.